Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, 2:07 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana en Matices, el espacio que se compromete con ustedes a llevar análisis de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, donde hacemos las preguntas complicadas y donde decimos las cosas como son, e invitamos indudablemente a la gente que más sabe en el país. Hoy tengo el placer de que me acompañe doña Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, exministra de Hacienda, excontralora general de la República. Doña Rocío, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Randall. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a usted y a quienes nos escuchan. Muchas gracias, doña Rocío. Espero que tenga café. A mí hoy no lo hizo Chelita porque estoy en la casa, pero me lo hice yo. Así es que... Me toca agüita, nada más. Bueno, está bien. Un día, cuando esto haya pasado, le invito. Por favor. A la cabina. Extraño su café, Randall. Bueno, no el mío, el de Chelita, pero yo con mucho gusto le hago a ver si me queda tan bien. Pero bueno, son las 2:08. Las pensiones, qué tema más complicado, doña Rocío, porque si lo vemos en la vida, digamos, doméstica, y uno tiene guardada plata debajo del colchón, ¿verdad? Para un futuro, y particularmente para un futuro lejano, son muchas las tentaciones en momentos de zozobra para ir a agarrar la plata que está guardada en el colchón. Y entonces se genera una discusión interna en uno de si vale la pena o no vale la pena sacrificar el futuro por el presente. Creo que es indudable que es un tema complicadísimo, doña Rocío. Bueno, sí, don Randall, y muchísimas gracias. Creo que el tema de las pensiones es un tema de gran relevancia para el país. El mayor envejecimiento de la población, unido a los cambios en el mercado laboral, a la alta informalidad en nuestro mercado laboral, realmente tienen al sistema de pensiones en jaque en varios campos. Recordemos que Costa Rica tiene un sistema multipilar, donde tenemos un sistema básico, que es el que todos conocemos, el régimen de la caja, el de IBM, más otros dos básicos que son magisterio y poder judicial. Y adicionalmente en el año 2000, precisamente por el agotamiento que ya se estaba viendo en ese régimen, nace uno complementario, que a diferencia del primero, es un ahorro colectivo que ponemos tanto los trabajadores, el Estado y la empresa, y entonces nace este régimen de capitalización individual, que lo que viene es hacer un ahorro individualizado, pero para complementar esa pensión básica, porque la pensión básica no va a ser suficiente para que yo pueda tener una tasa de reemplazo, entiéndase esto como un ingreso cuando llegue a la edad de retiro, que me pueda garantizar una vejez digna. Así que si le quitamos una pata, digamos, un pilar a ese sistema, lo que estaremos fundamentalmente es haciendo que las personas en su vejez realmente la pasen mal. Y además el país no solo tiene, digamos, esa problemática de envejecimiento, mercado laboral, etcétera, sino que ya tenemos una cantidad extraordinaria, enorme, de personas que no tienen ninguna pensión, excepto una parte muy pequeña que goza del régimen no contributivo de pensiones, que es una pensión o un ingreso muy básico, apenas de subsistencia. Y entonces tenemos, por un lado, una parte importante de la población que además está en pobreza, que no tiene acceso a ningún ingreso, un régimen de IBM que tiene un fuerte déficit actuarial y cuya reserva habrá que empezar
a comerse en un plazo relativamente corto si no se hacen ajustes, y una gran presión que uno entiende por empezar a usar esa capitalización individual para atender necesidades presentes, pero cuyo uso en estos momentos lo que haría es agravar un problema hacia adelante. Sí, de hecho, permítame, digamos, y explicar todavía aún más lo que usted nos ha traído esta tarde, doña Rocío, en el sentido de que el costarricense promedio, si es asalariado, ¿verdad? Hablando de esos tres pilares de los que habla doña Rocío, podríamos explicarlo así. Si una persona no tiene ningún otro ingreso, ¿ok? Es acreedora del régimen no contributivo, ¿ok? Si una persona es asalariada normalmente y está en el régimen de la caja, la tasa de retorno, creo que le llaman así técnicamente, pero bueno, es lo que a usted le dan de pensión, en palabras muy sencillas, de la caja es más o menos entre un 40 y un 50% de su último ingreso. Después viene el régimen obligatorio de pensiones, que es el ROP, que todos lo abordamos, que al final de un ciclo laboral completo, que es de 30 a 35 años, nos daría más o menos un 20% más, ahí vamos por un 65% más o menos, ¿verdad? Y la otra patita de esos trabajadores es los planes voluntarios, que se permiten efectivamente en Costa Rica desde el 2000, y que claramente son voluntarios, y que a uno le permite complementar, digamos, esa diferencia del 65 al 100%, tomando en consideración algunas realidades como pensionado, como que, por ejemplo, las cargas sociales disminuyen, y entonces lo que se busca, digamos, es mantener cierto estándar de vida. Para las personas que pagan el seguro independiente, ¿ok? No tienen este segundo pilar, que es el régimen obligatorio de pensión complementaria, ¿ok? Y es el caso también de muchos trabajadores informales, porque la informalidad en Costa Rica es muy alta, que no pagan el seguro como independiente, sino el seguro voluntario, para que sean atendidos en la caja. ¿Salud? Sí, el seguro en salud. Ese ni tiene pensión básica, ni tiene tampoco el complementario. Y hay dos regímenes más que tienen muchos más beneficios que los de la caja, que es el Magisterio Nacional y el Poder Judicial, que antes de que me brinquen los maestros y los funcionarios judiciales, efectivamente aportan más, un poquito más ellos respecto a esto. De hecho, quería empezar por ahí, por las diferencias que hay en los regímenes básicos, doña Rocío, porque yo cada vez que discuto esto se me viene el mundo encima, ¿verdad? Y me dicen, sí, Randall, pero es que yo soy funcionario judicial y yo aporto más. Y mi respuesta siempre es, bueno, y si yo quiero aportar más, yo no tengo opción para escoger si sí o si no. Eso hace una diferenciación entre costarricenses. Yo muchas veces les he dicho, mejor hagamos uno solo, y si usted quiere aportar más, pues hágase un plan voluntario. ¿Cómo lo ve la superintendente? Bueno, déjeme primero tal vez hacer una aclaración sobre la buena clasificación que hizo usted en nuestro sistema multipilar. Claro. Lamentablemente, el primero, que es el régimen no contributivo, no alcanza para cubrir a todas las personas mayores de edad que hoy día no tienen, digamos, ningún ingreso previsto para su pensión. Recuerde que incluso recientemente la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que no iba a poder, digamos, abordar más casos del régimen no contributivo, y entonces la problemática más seria, digamos, si lo vemos en términos del conjunto de problemas, está en que no tenemos una cobertura total del Sistema Nacional de Pensiones. Y donde encontramos los mayores niveles de pobreza realmente está en aquellas personas que ya no están en la edad de laborar y que no tienen absolutamente ningún ingreso. Y entonces me parece que es un tema de gran trascendencia para el país. Entonces quedémonos ahí, ya pasamos a los regímenes básicos, doña Rocío. Efectivamente la Caja hizo ese anuncio de que ya no tiene para más. Se está trabajando en algo para que tenga para más. He oído por ahí que en algún caso las universidades podrían darle alguna plata. Vamos a ver, en realidad es muy probable que muchísimos de los problemas que tenemos en el ámbito de las pensiones o parte de ellos se puedan, digamos, ordenar con una reorientación de las cargas sociales. Pero para el caso particular del régimen no contributivo, no es un régimen que tenga un 100% de financiamiento, ahí no hay un aportante, por supuesto, nunca lo hubo durante la etapa
laboral, y es quizás uno de los temas de mayor, digamos, preocupación de carácter social por ese caso. Cuando se hizo la reforma cuando se pasó el IVA, no sé si usted recordará, en parte del compromiso fue que un porcentaje del IVA de canasta básica se usara para reforzar precisamente ese régimen no contributivo. Pero hay que buscar realmente una fuente de financiamiento muchísimo más, usa la palabra permanente, que no dependa de si hay en algún momento posibilidad o no. El otro tema que también es importante mencionar es que la mayor parte del sistema de pensiones nuestra en realidad descansa sobre la planilla, digamos, son aportaciones a partir de la planilla, a partir de los salarios, donde aportan en algunos casos es tripartito. Y entonces, en lo que esté sucediendo en el mercado laboral, la informalidad, el bajo crecimiento de salarios en términos reales, van y están impactando de manera importante el balance actuarial, en el caso sobre todo de los regímenes colectivos, como es el caso de la Caja. En tercer lugar está el tema que usted menciona, y alguna gente habla de un único sistema de pensiones. Yo diría que aquí lo más importante, más allá de una discusión de único o no, es que haya equidad en las aportaciones. Y si el Estado aporta, por ejemplo, en un sistema como Estado, ¿verdad? O como patrono, un determinado porcentaje, o sea, ¿por qué hay que aportar un monto mayor en otros? O bien, porque en algunos casos mi pensión es hasta los 65 años y en otro mi pensión puede ser obtenida en periodos mucho más cortos. Entonces me parece que aquí, más que un tema de unificación, es digamos, de equidad en cuanto a esas aportaciones, que es importante resolverlo. Doña Rocío, permítame nada más volver a algo de las pensiones del régimen no contributivo, porque usted me dijo que en el IVA a la canasta básica, que entró a regir el pasado 1 de julio, venía una parte de esos fondos, de esa recaudación, va a las pensiones no contributivas. Sin embargo, y un día de esto lo conversaba con una persona, los diputados están en ese instante en un franco debate si se elimina o no ese 1% del IVA, pero realmente yo no recuerdo que alguien haya pegado el grito al cielo dentro de la Asamblea Legislativa en el sentido de, ok, vamos a quitar eso, un año o 6 meses o lo que sea, ¿de dónde vamos a agarrar para las pensiones del régimen no contributivo? ¿Usted sabe si esa preocupación existe en los legisladores que pueden en cualquier momento suspender el IVA de la canasta básica? Yo me imagino que sí existe, no la he escuchado porque creo que si parte de la lucha cuando se discutió el tema del IVA era que estaba bien gravar la canasta básica, en el tanto un porcentaje se le retribuyera precisamente a este segmento, me imagino que dado que son los mismos legisladores, el tema debe estar vigente y debe estar presente. En todo caso, Randall, yo creo que no debemos quitar el dedo en el renglón de lo importante que es resolver el tema de las pensiones de aquellos individuos que no lograron, ya sea por condiciones laborales, por informalidad o lo que sea, tener ni siquiera lo suficiente para una pensión mínima de IBM, que es más o menos una pensión como de 137,000 colones, y que entonces ahí es importante tal vez trabajar. En segundo término, aquí lo que se usa es el concepto de tasa de reemplazo, que usted me preguntó cuál era el nombre, es tasa de reemplazo, y efectivamente Costa Rica tiene en el régimen de IBM y más el ROP una tasa de reemplazo pues que supera a algunos países similares, y entonces aquí la pregunta es si parte de eso se puede en el futuro utilizar para poder corregir el déficit actuarial. El déficit actuarial es de los problemas más serios que tenemos porque eso implica contingencias fiscales para el gobierno. Es decir, en el momento en que no haya fondos suficientes para hacer frente a las reservas,
va a tener que ser, digamos, el presupuesto de la República el que venga a hacer frente. Y ese déficit es un déficit elevado, es un déficit que ya había sido incluso recalculado a diciembre del 2018 y que no va a ser posible cerrarlo con ajustes en las cotizaciones, por ejemplo, o ajustes en las edades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya el régimen de IBM es un régimen muy maduro que requiere para su, digamos, su balance actuarial de otros ingresos, de más ingresos, que sabemos que tampoco pueden venir de la misma planilla, porque si seguimos aumentando las cotizaciones contra la planilla, lo que estaremos es invitando a una mayor informalidad en el mercado laboral. Así que parte de los retos importantes que como Estado tenemos está en cómo vamos a solventar ese déficit. Este tema recientemente lo tocamos precisamente en la Junta Directiva de la Caja, también recientemente salió en el informe de la OCDE la fuerte preocupación por ese desbalance actuarial. Y tenemos además otros desbalances actuariales en otros regímenes como el del ICE, que tiene también un sistema de pensiones donde hay un aporte de la institución. Y aquí tenemos también otro conjunto de regímenes a los cuales hay que prestarle atención para evitar que los eventuales desbalances vayan a implicar más riesgos fiscales. Doña Rocío, nada más para ofrecer una disculpa, si se oyen los perros al fondo... No son míos. Es porque cabalgamos, Sancho. No, es porque yo tengo perros y estoy en la casa, entonces es muy complicado callarlos desde aquí, pero espero que todos entiendan. Yo sí tengo, así que es que sí son míos. Entonces, pero ayúdeme a hacer una diferenciación si me hace el favor, doña Rocío. En el caso del régimen básico de la Caja, ¿verdad? ¿Cuánto es el aporte del trabajador? El aporte, vamos a ver, del que tengo aquí a mano disponible es el aporte del Estado, okay, que básicamente en el caso de IBM como Estado es de 5.75. En el caso de Magisterio el Estado aporta el 6.75 y en el caso del Poder Judicial el 14.76. Y en el caso del ROP lo que tenemos es un 4.25, que viene de diferentes fuentes de financiamiento, el trabajador y el propio el empleador, como el 78% del empleador. Ok, pero digamos, es que en la Caja con un trabajador privado, con uno privado, uno divide el aporte del trabajador, el aporte del patrono y el aporte estatal, ¿verdad? Son los 3 aportes. Ok. Si yo me voy al Magisterio, hay un aporte del trabajador, un aporte estatal, que es del 6.75, y además de ese aporte estatal hay un aporte del patrono, que también es el Estado, coincidentemente. Bueno, pero en este caso tenemos al Estado en su doble carácter, ¿verdad? Sí. Exacto, pero cuando usted me da el 6.75, ¿es en el de carácter de Estado o está sumado Estado y empleador? No, el 6.75 es en perdón. ¿El aporte? Sí, es el aporte del Estado como patrono. Como patrono. Okay. Perdón, están ahí, déjeme para aquí los tengo a mano. No se preocupe, señor. Sí. No se preocupe, yo digo, son demasiados números para que uno... Sí, y además todos tienen aportaciones diferentes, ¿verdad? Digo, esa es mi finalidad en las preguntas. Lo que quiero es reflejar cuánto es ese aporte diferente, porque ya aquí un par de personas dijeron, sí, pero los funcionarios judiciales aportamos más. Eso es indudable, yo no he dicho que no. Sí, pero también hay un contraporte estatal que es más alto y esa es la otra realidad. Sí, lo que estamos aquí hablando y obviamente las pensiones ahí son mayores porque como tal y como se apunta los aportes son mayores, ¿verdad? Pero de lo que estamos aquí hablando es que el aporte del Estado o el aporte, digamos, del Estado como patrono debería
por lo menos igualarse en los diferentes regímenes. ¿Para qué? Porque parte de esas diferenciales incluso podrían ayudarnos a soportar los otros, digamos, estos problemas que tenemos, por ejemplo, en el régimen no contributivo. Claro, pero doña Rocío, y usted siempre es muy prudente, pero hoy podríamos tener una discusión muy interesante. Porque yo entiendo que usted dice, sabe, no necesariamente hay que hablar de un único régimen. Igualemos las condiciones de los regímenes en cuanto a la edad, en cuanto al aporte estatal, y entonces la única diferenciación que habría es el aporte del empleado, ¿verdad? Es decir, Randall aporta tanto, un funcionario judicial aporta tanto, y un profesor o maestro aporta tanto, y por eso su pensión será más alta porque él aportó tanto. Ok, le compro esa idea, doña Rocío, pero ¿por qué yo, Randall, privado, asalariado, no tengo la opción de escoger aportar más entonces? Y entonces igualar mis condiciones de pensión con las de los otros regímenes. Vamos a ver, por eso, para eso es que existen precisamente los regímenes voluntarios. El problema que nosotros tenemos dentro de los retos que tiene el Sistema Nacional de Pensiones es que ya sea la capacidad o bien la voluntad de ahorro es realmente baja en el costarricense. Entonces, quitemos el caso del no se puede, ¿verdad? O sea, hay casos donde no es que se esté exigiendo a las personas ahorros donde no es posible, pero básicamente aquí lo que estamos hablando es de la muy baja capacidad de ahorro y de la baja voluntad. Por eso incluso una de las reformas que uno debería plantear es cómo dentro del mismo régimen obligatorio de pensiones se pueda incluso pensar en aportes extraordinarios de manera voluntaria, sin la necesidad de tener que abrir otro fondo, o bien cómo se generan productos con cierta automaticidad para el caso de los trabajadores independientes, que al no tener el régimen complementario puedan empezar a generar oportunidades de ahorro, porque la vejez llega, la vejez va a llegar, y básicamente lo que tenemos es cómo cuidamos a las personas durante esa etapa con el propósito de que su vejez sea lo más digna posible. Doña Rocío, digamos que la discusión sigue abierta. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy funcionario judicial o soy maestro, realmente yo no puedo ir a escoger que me rebajen menos, aunque la esté pasando mal en casa. Yo no puedo llamar al Poder Judicial, a la Corte, a decir, vean, no me rebajen, no quiero aportar tanto, aporto menos porque resulta que estoy mal financieramente. En el caso del resto de personas que cotizamos para el régimen de la caja, sí tendríamos, y por esa naturaleza que usted señala, sí tendríamos que voluntariamente hacer un ahorro. Un ahorro que, por cierto, de los últimos datos que yo conocí, de planes voluntarios, aunque hay, no sé, 2 millones de personas en la fuerza laboral costarricense, había solo 128,000 personas con planes voluntarios, y de esos 128,000, solo 70,000 con esos planes voluntarios activos. Es decir, que realmente de las patas de ese banco de las pensiones es indudablemente el menos atractivo. Es más, Randall, más que eso, en el caso del ROP, por ponerle el caso del régimen obligatorio complementario, hay más de 2 millones de cuentas. Ajá. Y las cuentas activas apenas superan el 1,000,000. Es decir, que las otras cuentas son personas que trabajan esporádicamente, que no trabajan los 12 meses del año, y ahí realmente en el caso del ROP es donde estamos viendo el peso de esa informalidad. La cotización de los 12 meses no ha sido una realidad, prácticamente solo en el caso de los funcionarios públicos, y eso hace que haya una cantidad importante de aportantes o contribuyentes en el ROP que manejen, que lo que hayan acumulado son realmente sumas muy bajas y que tampoco les va a permitir tener una pensión complementaria digna. Y entonces,
digamos, aquí lo que empezamos a ver es el reflejo de la informalidad, fundamentalmente, o de la dificultad de que las personas se puedan mantener durante los 12 meses del año dentro de la fuerza laboral, y que hoy día esto se nos agrava, sobre todo con la pandemia, donde hemos visto en el Fondo de Capitalización Laboral prácticamente 250,000 trabajadores que han recurrido al Fondo de Capitalización porque más de la mitad se quedaron sin trabajo y al resto o le bajaron la jornada o le suspendieron temporalmente el contrato. Y entonces, este efecto dependerá de cuántos meses dure y de cuánto podamos volver a reinsertar a estas personas en la fuerza laboral. Van a tener adicionalmente un impacto en la pensión futura, en el caso del ROP, y además en la acumulación o en los ingresos en el caso de IBM. Claro, pero, ok, hagamos una cosa. Ahorita hablamos de la situación de las pensiones en medio de esta crisis. Ya casi vamos a hablar de eso. Hablemos en este instante de la situación general de las pensiones, doña Rocío, y qué haría usted si tuviera la varita mágica para arreglar el tema de las pensiones. Voy a hacer la primera anotación, que ya me la adelantó. Bueno, que en todos los regímenes se igualen los aportes estatales y las edades. ¿Le parece? A mí me parece que por un asunto de equidad entre los regímenes, deberíamos ir unificándolas en términos de los que llamamos los aportes. O sea, si efectivamente las personas quieren acceder a un monto mayor de la pensión y tienen todo su derecho, que por lo menos el aporte del Estado pueda ser el mismo en todos, porque esas diferencias, que no es que nos sobren, nos permitirían amortiguar parte del desbalance actuarial de IBM, porque en unos años no va a alcanzar ni para ese régimen básico, o bien reorientarlos hacia las pensiones del régimen no contributivo. Ok, entonces, digamos, la primera corrección, si me permite, que habría que hacer de ese tema del tema de las pensiones es ese. Yo le voy a tirar la segunda a ver qué opina. Aunque en esta situación el FCL nos salvó a muchos, y yo por eso dije que ahora vamos a hablar de esta situación que es particular. Yo creo que sigue existiendo un hueco en la ley que la hizo viable, además que era que el FCL se pudiera retirar cada 5 años si uno mantiene el mismo trabajo. Yo creo que ese es uno de los fallos que tiene la ley, lo conversé con el expresidente Rodríguez recientemente, que fue el que cuyo gobierno se aprobó, y me dijo, sí, les di, lo pusimos porque si no, no lo iban a aprobar. Pero yo tengo claro que el FCL debería de ser solo cuando uno pierde el trabajo, doña Rocío. Bueno, vamos a ver, yo coincido plenamente con eso, y como dicen, ya hoy no se vale, ¿verdad? Pero imagínese la diferencia que hubiera causado el que la gente no hubiese retirado el FCL, ¿verdad?, cada 5 años, y que en estos momentos tan críticos hubiese podido acumular un monto superior, porque con ese retiro quinquenal lo que estamos haciendo es drenando de alguna forma esa especie de seguro de desempleo, en que debería, en todo caso, hacia futuro pensar uno que debe convertirse en un fondo como el Fondo de Capitalización Laboral. El país, dentro de sus 3 patas de la seguridad, tiene parcialmente cubierto el tema de las pensiones, tiene el tema de salud, pero el tema del seguro de desempleo es un tema pendiente para el Estado costarricense. Y a la larga, después de este periodo tan crítico, una de las lecciones aprendidas es cómo realmente podemos empezar a generar seguros de desempleo utilizando en parte, digamos, toda esta experiencia del Fondo de Capitalización Laboral. De hecho, para la gente que nos está haciendo piano, nadie se está metiendo con el FCL. Lo que yo le dije a doña Rocío fue que el FCL está hecho para que cuando usted lo despidan o renuncie, usted saque el FCL, para eso está. Eso yo creo que tiene que seguir. Lo que a mí me parece que no tiene que pasar es que cada 5 años, si usted no pierde el trabajo o no cambia de trabajo,
lo pueda retirar para ir a comprarse una pantalla o lo que guste. A mí eso me parece que contradice incluso la idea original del Fondo de Capitalización Laboral, porque lleva razón usted, doña Rocío, que dice, bueno, es que si no lo hubiéramos retirado cada quinquenio FAS para, si no perdieron el trabajo, ¿verdad? Para ir para pintar la casa, para ir al Mundial de Brasil o para comprar las pantallas, el FCL que hubiéramos retirado ahora en crisis hubiera sido muchísimo más robusto. Entonces, Randall, incluso para satisfacer otras necesidades, no en todos los casos es para los que usted menciona, pero digamos en términos de importancia, no es lo mismo, digamos en un periodo donde yo tengo mi trabajo, alguna fuente de ingreso, ¿verdad? El haber logrado acumular un fondo relativamente mayor que lo que hoy día sucede, en donde en muchísimos casos lo que se había acumulado era un año o mucho menos, ¿verdad? Entonces, fíjese que esos 250,000 trabajadores lo que han retirado son como 47,000 millones de colones, ¿verdad? Y la mayor parte de esos retiros, bueno, en términos de cantidad de gente, es un 55% que se quedó del todo sin trabajo. Claro. Y eso realmente sí es una profunda preocupación, me parece, para todos en ese sentido. Doña Rocío, entonces ahí llevo 3 anotaciones, la del tema de los regímenes, el tema del FCL, el tema del seguro de desempleo. Hay otra cosa que a mí me parece que hay que arreglarla. En este instante, según el transitorio, hay que recordar que el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, se hizo, como lo explicaba doña Rocío al inicio, para complementar la pensión principal. Sin embargo, durante los primeros años, porque esto empezó en el 2001, durante los primeros años, por supuesto que no había suficiente plata guardada para poder llegar a la meta que queríamos, que ande en un 20% más o menos del ingreso, para complementarlo. Bueno, y entonces resulta que se hicieron transitorios. Al inicio la gente se llevaba el ROP de un solo golpe. Ahora se aplica una fórmula que es que si usted se pensiona y va y quiere el ROP, si su régimen obligatorio de pensiones le da, se lo dividen en una expectativa de vida, le da menos del 10% de la pensión principal, se lo dan de una vez. Si no, entonces tiene que escoger, digamos, un plan de desacumulación. Okay. Y eso está así. Sin embargo, esa expectativa de vida, que a mí sí me parece escandalosa, doña Rocío, porque yo entiendo el principio, pero no entiendo la fórmula, da 114 años, y a mí eso sí me parece una crueldad, digamos, a la hora de hacer ese cálculo. Varias cosas. Uno, efectivamente, la ley tuvo un transitorio por 10 años. Ese transitorio resultó insuficiente. ¿Por qué? Porque digamos, el máximo periodo que la gente había acumulado 10 años después de que que salió la ley, eran precisamente 10 años de cuotas, asumiendo que estuvieran trabajando todos los años. Entonces, desacumular esos 10 años hasta la expectativa, hasta los 115, que es el caso que usted menciona, pues hacía que los montos de la pensión fueran realmente, digamos, muy, muy bajos. Y por eso es que nace la regla. Y el problema no fue por sí misma la regla. El problema es que tenemos 3 regímenes básicos. Entonces no todos se comparaban contra el mismo, digamos, tipo de pensión, porque además recuerde que en la caja hay un techo de la pensión y en los otros es diferente. Entonces, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucedió es que de 100,000 pensionados, más o menos 90,000 por lo menos retiraron con la fórmula del 10%. Entonces, cuando nosotros vimos esto, y el tema de los 115 años, que a uno le suena una locura, es porque realmente tenemos una situación real en términos de longevidad, y no es que todos lleguen efectivamente a los 115, ni a todos le calculen por 115, la fórmula no es así de manera lineal. De hecho, en ese sistema de desacumulación, más del 90% de los recursos se han retirado cerca de los 90 años. Así que no es que llegas con esos montos hasta los 115, lo que va quedando es prácticamente insignificante. Pero en todo caso, estos problemas que se estaban presentando es lo que buscamos nosotros corregir
con este proyecto de ley. Déjeme decirle que antes incluso en el CONACYT se aprobaron 4 importantes reformas de temas que venían pendientes de años anteriores, que era el caso de los fallecidos, que tenían que ir a discutir el tema en procesos sucesorios lentos y caros, y eso se cambió para que fueran en procesos laborales gratuitos y mucho más expeditos. También se corrigió el tema, no se corrigió, se hizo una enmienda para que el caso de las enfermedades terminales, que han sido debidamente acreditadas por la Caja, se pudiera hacer el retiro total, no solo para los pensionados, sino para los afiliados. Además, otro tema que tenía que ver con personas que llegan a adquirir una pensión a edades ya muy superiores a los 77 años, y el otro era el caso de los huérfanos. Entonces, digamos, ahí vinimos y corregimos una serie de temas que realmente iban en contra de la familia de los pensionados o bien de los afiliados. Y en el caso particular del sistema de desacumulación, lo que hicimos fue lo siguiente: después de un análisis de qué era lo que había realmente detrás del ROP, nos dimos cuenta que muchísimos de los afiliados no han acumulado, a pesar de que la ley tiene 20 años y a pesar de que se pensionen hasta los 65, no han acumulado durante todos los meses de esos 20 años, sino que en algunos casos la acumulación es menor. Entonces, lo que dijimos en algunos y en otros, que aunque hayan acumulado durante todos los años, únicamente tienen 20 años para desacumular en 50, digamos, hasta los 50 años, lo que sea. Entonces, ahí lo que dijimos, démosle chance al ROP para que madure, y entonces permitimos una ventana de 10 años también, para que si yo me pensiono hoy y lo que tengo son 200 cuotas acumuladas, que sería el equivalente menos de 10 años, entonces las desacumule en 200 cuotas. Para evitar efectivamente montos de pensión muy bajos y sobre todo para que siempre se mantenga ese concepto de complementariedad. Queda por fuera lo que nosotros llamamos el riesgo de longevidad, que en el caso de los costarricenses, si bien aquí también se amplió para la expectativa de vida condicionada, que uno podría decir, yo no voy por la tabla de los 115, yo voy por la expectativa de vida condicionada que me lleva a los 80, 82 años, dependiendo si es hombre o mujer, pues hay un porcentaje elevado de costarricenses que viven más de esa edad. Entonces, va a quedar un periodo, digamos, al descubierto, porque ya no tendría el régimen complementario, y entonces en lo que se apalancaría es básicamente en el régimen de la Caja. Pero esto le da tiempo al sistema para que madure, para que efectivamente los pensionados de aquí a 10 años adicionales tengan una mejor relación entre los años cotizados y los años en que van a recibir su pensión. Eso ya se arregló, digamos, y además se permite también usar lo que se llama la expectativa de vida condicionada. Ya no es solo la tabla de los 115, que es el retiro programado, sino una renta temporal, que es el nombre que se le agregó, y entonces hoy día usted tiene la modalidad de retiro permanente, donde lo que se deja son los intereses y le deja a su familia el principal, la programada, que es la adaptable vida de los 115 años, la vitalicia, que son pagos por la expectativa, son seguros que yo adquiero, pago una cuota y el seguro me paga durante todos los años en que yo viva una mensualidad. Eso está previsto en la ley, pero prácticamente no hay un solo caso que se haya utilizado, y esta renta temporal, que es la expectativa de vida condicionada, así que si yo me pensiono a los 65 años y soy una mujer, digamos, tengo
me calculan como hasta los 82 años y si soy un hombre como hasta los 80 años. Así que ese tema de la tabla, digamos, quedó superado. Y esta es una opción que precisamente se abre dentro de la ley. Bueno, en buena hora ha quedado superado ese tema de... Bueno, si aprueban el proyecto. Claro que ayer Servicios Técnicos, no sé si usted sabe, creo que sí, dijo que tiene un error de conexidad, doña Rocío. Sí, bueno, vamos a ver, acordémonos que el tema de conexidad es una opinión que emite Servicios Técnicos y ahí básicamente cuando nosotros vemos el título de la ley y los alcances de este proyecto, creo que son discusiones que se pueden perfectamente tener. Los diputados siempre van a tener la opción de poder seguir adelante o no. Y en aquellos casos en que por alguna circunstancia los diputados decidan que no, imagínense que este proyecto trae una cosa extraordinaria, perdón que me devuelva. Adelante, no se preocupe. Resulta que en el ROP existen unas cuentas que se llaman los registros erróneos. Estos registros erróneos se originaron sobre todo en los primeros años, en donde los patronos no ponían bien o el nombre o el número de cédula y no hubo posibilidad de identificarlos. Eso se mantiene en cuentas separadas y hay 21,000 millones de colones ahí. Parte de este proyecto lo que pretende es que esos 21,000 millones de colones se vayan para el régimen no contributivo de pensiones. Y además que de una vez quede previsto en la ley que en el futuro todos aquellos fondos que, digamos, lleguen a la imposibilidad de identificarse un beneficiario y se aplique una especie de prescripción decenal, se vayan al régimen no contributivo de pensiones. Así que si alguien decide que esto es inconexo y los diputados pues toman la decisión de no seguir adelante con eso, pues a quien estaríamos privando 21,000 millones de colones es al régimen no contributivo. Esta ley es para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar recursos. Así que, digamos, a mejorar los recursos del ROP también. Por eso es que se está incorporando otra modificación que ha demorado 20 años, que son que los fondos del Banco Popular o los fondos que son de los trabajadores se quedan estacionados en el Banco Popular hasta 24 meses. Y eso le cuesta a los trabajadores 60,000 millones por año. Entonces, bueno, si nos centramos en que hay un tema de conexidad, pues yo esperaría que de forma inmediata podamos hacer un proyecto para que estos fondos puedan ir al régimen no contributivo y además los trabajadores puedan ver incrementada su pensión hasta un 6%, porque los recursos que se quedan estacionados en el Banco Popular entren a tiempo a las cuentas de los trabajadores. Claro, yo nunca he entendido, digamos, ese paso, digo, sí lo entiendo, pero no le veo lógica al paso de las platas a través del Banco Popular durante tanto tiempo, porque lo que hacemos es fondearlo, digamos, mientras tanto se pasa la plata. Estas cosas, pues uno las ve hoy, qué raro, que no tienen lógica, pero son muchas veces las cosas necesarias para que una ley se haga viable. Y acuérdese que esta reforma para la ley de protección al trabajador nace de una reorientación de recursos, digamos, que iban al Banco Popular, unos aportados por la empresa, por el trabajador, y entonces se decidió que para cuando se hizo esta reforma no costara adicionalmente, digamos, al trabajador o a las empresas, se usaran esos recursos. Pero posiblemente la reforma no hubiera pasado y la ley no hubiera pasado. Y hoy no estaríamos discutiendo acerca del ROP si eso no se hubiera hecho de esa manera. Pero me parece que el Banco Popular digamos, se ha beneficiado, y no es una crítica tampoco al Banco Popular, es el Banco de los Trabajadores, y se ha beneficiado durante todos estos años, pero hoy día está lo suficientemente capitalizado como para que estos fondos entren oportunamente. Ellos han planteado, alternativamente, en lugar del traslado inmediato, el reconocimiento de tasas de mercado, que bueno, si uno no logra el traslado inmediato, pero por lo menos logra que los trabajadores tengan un mejor rendimiento, pues esto va a ayudar también.
Doña Rocío, ¿usted podría confirmarme? Tengo entendido que la plata del ROP, ¿verdad? Que todo el mundo dice, es mi plata, es mi plata, es mi plata. Lo que tengo, digamos, al final de mi vida laboral es un 10% mis aportes y un 90% los intereses que se han ido acumulando producto de la gestión de las operadoras de pensiones con mi plata. Vamos a ver, es plata de dos fuentes, mi plata y la del patrono. El 78% de esos fondos provienen, más o menos el 78% creo que es, provienen del, de la empresa, y los rendimientos de esa masa de dinero históricamente han estado entre el 8 y el 11%. Esa es más o menos la relación, lo que hace que al final del camino yo acumule una suma que podría aproximarse a una tasa de reemplazo cercana al 20%. Va a ser más cercana a ese 20% en el tanto y en el cuanto efectivamente yo esté aportando durante los 12 meses y por supuesto además el mercado me esté dando pues esos rendimientos. Doña Rocío, pero si mi aporte es del 22%, el aporte patronal es del 78%, ok, y me genera un rendimiento de entre 8 y 11% anual, supongo que es lo que estamos hablando. Compuesto, porque recuérdese que se reinvierten los intereses también, ¿verdad? Claro, sí, se hace una bola de nieve de intereses. Así es. Eso sí me genera al final, digamos, sin ser muy específico, pero en la idea general, que la gran cantidad al final del camino de recursos que yo retiro entonces en el ROP son de rendimientos. La mayor parte, porque usted lo que se aporta, digamos, mensualmente es el equivalente al 4.25 del salario. Entonces, simplemente hagámoslo por diferencia. Yo voy aportando el 4.25, ¿verdad? Obviamente de las diferentes fuentes de fondos, y si al final llego a tener una tasa de reemplazo del equivalente al, digamos, al 15%, pues evidentemente la mayor parte provino no de los aportes, sino de los rendimientos. Y si es del 20, pues la diferencia, esa es la diferencia. Sí, 2/3 partes o una cuarta parte. Así es, porque mi aporte sí es fijo en el tiempo, es el 4.25, es salvo pues que el día de mañana esto llegue a modificarse. Claro, pero entonces esto bota un mito. Era lo que yo quería llegar, es que la gente dice, el ROP es mío, yo lo hice. Bueno, es discutible, usted hizo una parte, una tercera parte o una cuarta parte de su ROP, efectivamente la plata que usted puso. Lo otro es su patrono y la gran parte es la gestión de las operadoras, que por cierto cobran por supuesto cobran una comisión por manejar las platas, pero, y esto es un hecho, por ejemplo este año son más baratas esas comisiones que el año pasado, porque se bajaron, entonces existe otro mito de que llegaron al mínimo que se había previsto, que era .30 y algo, sí. Ok, entonces ahí votamos dos mitos, doña Rocío. Una, es plata mía. Bueno, resulta que no, del todo. Y la otra, las operadoras se hacen millonarias con mi plata porque la jinetean. Bueno, resulta que las comisiones vienen a la baja. Sí, déjeme decirle primero que esta plata es mía. Ese concepto es correcto. Solo que el legislador, como quedó previsto en la ley, es una plata que está afectada a un fin primordial, que es complementar mi pensión. Es decir, por eso es que yo recibo mensualmente un estado de cuenta y dice cuánto tengo. Pero ese activo que es mío está destinado por ley a complementar mi pensión. Es decir, no es como cuando yo tengo una cuenta corriente y puedo usarla en cualquier momento. No es un activo de libre disposición. Está supeditada su utilización para el momento en que yo obtenga una pensión del régimen que me corresponda, y en ese momento se activa el derecho a usar los recursos que están acumulados en el ROP.
Ok, es el 0.35, sí, la comisión 0.35, sí. A partir de este año las A operadoras. partir de enero creo que empezó a regir esa reducción. Eso se previó desde hace varios años, donde iba a ir bajándose, y este es el piso al cual se había previsto. Claro, doña Rocío, ahora sí pasemos a esta situación tan complicada que estamos viviendo. En esta situación donde ya entregamos el FCL, ¿verdad? Hicimos una excepción como país y lo entregamos, ¿en qué está de acuerdo SUPEN de agarrar del ROP? ¿En darlo todo, en dar una parte, en dar solo a casos excepcionales? ¿En qué está de acuerdo la SUPEN? Bueno, vamos a ver, en realidad, más allá de lo que esté de acuerdo o no la SUPEN, esto es una ley de orden público, cuyo propósito fundamentalmente es complementar una pensión. Y no puede ser la SUPEN la que diga, no, mire, a Randall yo le voy a entregar esto antes o no, porque es un tema de que la ley dijo, estos recursos son del trabajador, están individualizados, deben administrarlo operadoras, por esa administración cobran una comisión, y cuando el trabajador llegue a la edad de pensión tiene el derecho a retirarlo, y ya vimos las diferentes modalidades de retiro. Efectivamente, hay una presión y es lógico entender esa presión para que parte de esos recursos se puedan retirar anticipadamente. Y aquí es donde se nos genera, digamos, un conflicto entre el corto y el largo plazo, y básicamente cualquier decisión que llegue a tomarse sobre ese particular, en quien va a recaer básicamente es en el propio trabajador, debilitándole en el futuro el ingreso complementario de esa pensión. Porque una de las cosas que también es cierta es que la tasa de reemplazo de IBM va a tener que reducirse en los siguientes años. Y entonces el ROP cobra todavía una mayor importancia en la pensión de la persona. Y por supuesto, desde si a una persona le dicen, ¿usted querría retirar el ROP para solventar sus necesidades? Es muy probable, casi que la respuesta es sí, porque las necesidades son hoy, las necesidades son importantes, hay enormes angustias, digamos, en las familias, pero tengamos presente también que en Costa Rica, durante la vejez, más del 90% de los ingresos que tenga la persona provienen de pensiones. Y si nosotros, por decisiones que son de corto plazo, ¿verdad? Para solventar problemas de corto plazo, permitimos el retiro, lo que estamos es básicamente socavando el futuro de las personas con esa pensión. La respuesta que escuchamos y que pues obviamente no es una cosa que simplemente hagamos oídos sordos, es que mi necesidad es hoy, no, mi necesidad va a seguir siendo hacia adelante cómo tener un ingreso digno, no solo hoy, sino en la etapa donde ya yo me retiro y ya yo no tengo, o sea, la capacidad de trabajar o bien las oportunidades laborales. Entonces, en ese momento es donde esa pensión, ese ahorro individualizado o ese ahorro complementario o esa formalidad con la que yo tuve y acumulé para un régimen de pensión, es donde me voy a dar cuenta de la importancia. Creo que si le preguntamos a cualquiera de las personas en nuestra familia lo que implica el recibo de esa pensión mensual de la caja, básicamente podremos encontrar la respuesta que en la mayor parte de los casos es lo que les permite vivir. Perdón, doña Rocío. Lo entiendo perfectamente, pero por ejemplo en Chile, y usted lo sabrá bien, agarraron un porcentaje de las pensiones, un porcentaje, no la pensión total, para reactivar la economía. A eso es a lo que me refiero, que la gente está preguntando, bueno, con el proyecto se va a poder retirar alguna parte, un porcentaje, nada, ¿qué? El proyecto no tiene previsto el retiro adelantado del ROP, excepto en los casos de las personas que se pensionen de aquí al 31 de diciembre, y tampoco es el retiro total, sino un esquema de distribución que es como para 10,000 pensionados, y esto básicamente tampoco es que era del mayor agrado, pero ya eso de alguna forma es lo que estaba comprometido en el proyecto. Claro, pero este proyecto algunos países
Perdón, y además en Chile básicamente es como estarlo retirando de IBM, porque ahí no existe el sistema multipilar, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Países como Perú, que pasaron por una experiencia similar años anteriores, claro, resolvieron un problema de corto plazo, pero tienen hoy día un problema de cobertura, ¿cómo se llama?, de suficiencia de esa pensión hacia adelante. En algunos lugares del mundo, y esta es una discusión que se está dando prácticamente en todo lado, efectivamente existen modalidades desde retiros de porcentajes muy pequeños hasta préstamos. Algunos países han otorgado lo que se llama unas vacaciones de cotización, y hay diferentes modalidades que se han, digamos, empezado, algunos porque ya las tenían. Hay países que tienen en su equivalente del ROP una doble cuenta, en donde yo tengo un ahorro de más corto plazo que puedo echar mano en momentos de necesidad, y pasado un plazo queda para el largo, pasado un periodo queda para el largo plazo. Pero nada más que cualquiera de estas iniciativas hay que estudiarlas realmente con muchísimo cuidado de cuál va a ser la implicación en mi pensión futura. Así, ¿cuánto me va a reducir mi pensión en el futuro? Una decisión de estas, lo voy a hacer como un préstamo, lo voy a hacer, digamos, como un préstamo que la persona vaya a reintegrar hacia adelante, o cuál de la modalidad, pero entendiendo que el costo de eso es el costo de una pensión digna hacia adelante. Claro, pero entonces, a priori yo podría decirle que la SUPEC no puede estar de acuerdo en ninguna entrega, no del proyecto que está, que es otra cosa, entrega de fondos de la pensión complementaria en medio de esta emergencia. Vamos a ver, la ley no tiene previsto esas modalidades de retiro, para empezar. Sí, sí. Porque estuvo diseñada precisamente para complementar la pensión, ¿verdad? Claro, es como que yo llegue y le diga a la caja hoy día, mire, no me dé la pensión hacia adelante, lo que yo he acumulado, mejor me lo da ahora. Claro, lo que yo quiero saber es si usted está de acuerdo en que se impulse una ley así, porque el FCL era igual y lo hicimos. Vamos a ver, el FCL era diferente. Al FSL lo que se le abrió fueron opciones de retiro, que es lo que usted se acuerda, que antes solo se retiraba a los 5 años o cuando yo perdía mi trabajo, y ahora se puede retirar porque me bajaron la jornada o bien porque me interrumpieron el contrato, y esas son las modalidades que se abrieron. Si esas modalidades no se hubieran abierto, solo como 125,000 trabajadores se hubieran podido beneficiar del fondo de capitalización. Claro, doña Rocío, pero digo, si yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo en que usemos el ROP para entregarle a la gente en ese momento afectada económicamente por la pandemia? Le puedo adivinar que la respuesta es no. Mi respuesta es no, porque yo estaría valorando dos cosas. Uno, que estamos en presencia de una ley de orden público que es para proteger a las personas en la vejez, ¿verdad? Y que además no tiene prevista ninguna otra modalidad. Algunos países que, como dije, lo han hecho, el que se compromete después es el Estado a aportar el hueco que se generó por ese retiro. Pero aquí creo que no estaríamos siquiera pensando en esa posibilidad. Mejor no hablemos de huecos, porque... de flaca memoria, doña Rocío. Gracias, Randall, por ese tierno recordatorio. Es que sabe qué es lo que pasa, y le voy a ser muy transparente al aire. Doña Rocío, que a mí yo lo digo sin ningún problema al aire, yo la respeto y la admiro muchísimo, doña Rocío. Pero hay algo particularmente complicado a la hora de conversar con ella. Y es que nunca se sale donde tiene que salirse. Entonces, uno puede ponerle una piedra en el camino, no cae. Entonces uno le mete un pinchazo como el que le acabo de pegar yo para ver si cae, no cae. De ahí, usted es tremendamente prudente.
Es más, me di por vencido. Alguna virtud tenía que tener. Sí, pero usted me va a hacer un favor con eso. Vamos a ir a la pausa. Va a escoger la canción, doña Rocío, en esta pausa comercial. Y regresamos. Y yo sería el periodista más chapa de este mundo si no le pregunto por la situación actual que está enfrentando al país, ya no con su sombrero de superintendente de pensiones, que serán unos minuticos nada más, doña Rocío. Así que vamos a la pausa y regresamos. Nada más que quiero advertirle, y a mí realmente me tiene sin cuidado en redes sociales si me ofenden o no me ofenden. Realmente a mí ni se me cae un brazo por eso, ni nada. Yo sigo durmiendo tranquilamente en la noche. Pero a eso, Tao, que nos estaba comentando ahí, si ofende a alguna otra persona que esté en el chat, porque diferente es que nos digan, que critiquen mis posiciones, las de doña Rocío, incluso con la crítica ácida que ustedes necesiten. Pero las ofensas es otra cosa. Y si ofenden a la audiencia, también. Entonces, si volvés a ofender a una sola persona que está en la audiencia, te voy a bloquear del Facebook. Son las 3:07. Vamos a la pausa y regresamos. Matices, doña Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, nos acompaña, pero al inicio del programa yo recordaba que doña Rocío también fue Contralora General y por supuesto Ministra de Hacienda, que llevó sobre sus espaldas el peso de toda la aprobación de la necesaria reforma fiscal que se hizo en Costa Rica. Entonces sería yo muy chapa si no le pregunto cómo ve lo que está pasando, con la ventaja de que ahora no es parte del gobierno, entonces puede hablar libremente del tema. Doña Rocío, ¿qué le parece lo que está pasando? Vamos a ver, efectivamente creo que ya varios estudiosos del tema nos lo han advertido, algunos de que ya luego llegó, otros que la casa se quemó, y lo cierto es que estamos frente a la conjunción de una serie de crisis que si no tomamos las decisiones y además de forma oportuna, los costos que va a incurrir la sociedad van a ser muchísimo más altos y los plazos para recuperación todavía van a ser muchísimo más altos. La reforma fiscal, como lo dijimos en su momento, era necesaria, pero no era suficiente. Un día esto recordaba yo que en alguna de mis 50 visitas a la Asamblea Legislativa mencioné un tema, y es que después de esta reforma no aguantábamos ni un temblor, ¿verdad? Y esto que vino, por supuesto, supera cualquier imaginación. Había quedado servido en la mesa varias iniciativas que eran urgentes, una de reordenamiento del Estado, otra en materia de exoneraciones, los préstamos que dichosamente fueron caminando, y por supuesto le mencioné el caso de las exoneraciones, que el país antes de la reforma tenía exoneraciones que superaban el 5% del Producto Interno Bruto, y después de la reforma la bajamos a 4 y resto, pero quedaron en aquella época y después de largas discusiones grupos que lograron salirse porque siempre se sintieron diferentes, y me parece que llegó el momento en que todos aquellos que se sentían diferentes entiendan que si no contribuyen de manera seria y solidaria, realmente lo que estaremos es destruyendo el país. Bueno, pero esos grupos que se sentían diferente, ayer se aprobó, por ejemplo, la suspensión de la entrada en vigencia del IVA a 2 sectores, doña Rocío. Me parece un error desde mi óptica, sobre todo cuando estamos suspendiendo ingresos en momentos en que el Estado tanto los necesita, y para poder atender realmente a una parte importante de la población, si no tenemos del otro lado unos ingresos con los cuales se compensen. Ya vimos la reestimación de ingresos, es realmente de asustarse, ¿verdad? Que se caigan los ingresos en más de un 20%, realmente con gastos que siguen siendo en buena medida
a pesar de la reforma un tanto inflexibles. A mí me parece, y siempre lo mencionamos durante la etapa de discusión y de aprobación, que las tasas diferenciadas no iban a ser una buena decisión. Recuerde también algunos sectores que lograron escaparse y que después llegaron dizque con un proyecto de ley que realmente no representaba absolutamente nada, y me refiero al caso particular de las cooperativas, por ejemplo. Y creo que pues ha llegado un momento en que pongamos todas las cartas sobre la mesa y decidamos y resolvamos que al que hay que sacar adelante es al país. No aguantamos realmente seguir discutiendo si el presupuesto es bruto o es neto. Estas discusiones son totalmente áridas. Que si para que venga el crédito en la segunda operación con el fondo, hay que vengan las dos en conjunto. En realidad estas cosas son no tienen sentido porque da la impresión que la gente en algunos sectores, y sobre todo los sectores decisores, en este caso en la Asamblea, tal vez no hayan, no sé, espero que tienen que entender perfectamente la profundidad de esta crisis y la importancia de la toma de decisiones, pero además tomar decisiones oportunas, porque lo que va sucediendo es una pérdida de confianza también en los mercados internacionales respecto a la capacidad que tiene el país de ponerse de acuerdo políticamente. Este país lo demostró con la reforma. Nosotros logramos durante los primeros meses aunar realmente diferentes puntos de vista y sacar la mejor reforma que era posible en ese momento. Pero hay que volver sobre esas mismas líneas como se logró en ese momento. Ok. Respecto a los aportes, digamos, que tenemos que hacer todos, no solo los sectores, sino las personas, doña Rocío, sabrá usted que la semana pasada se presentó una propuesta para reducir las jornadas de los trabajadores públicos con salarios superiores a 1,5 millones de colones. A mí realmente se lo planteé hacia la ministra de Planificación y al ministro de Hacienda. Me parece que lo hicieron a la carrera y esa salida a mí no me gusta, pero además hay un montón de gente que lo ha advertido. Y yo le planteaba al ministro de Hacienda más bien, ¿por qué no pensar en una sobretasa temporal de renta? ¿Qué salida le ve usted? ¿Estoy yo planteando una locura? ¿Planteo una locura al Ejecutivo? ¿Qué le parece? No, vamos a ver, yo no voy a decir si se salió a la carrera o no. Lo cierto es que tenemos el problema encima. Sí. Y lo que hay que es sentarse, y si ese problema, si ahí hay un problema de algún nivel en ese proyecto, pues en lugar de pasarnos no sé cuántas horas discutiendo acerca de lo malo, de lo poco estudiado, de lo poco profundo, busquemos una salida. Esto no es para ayudar, para arreglarle el problema al Ministerio de Hacienda. Esto es realmente pero esa le parece una salida. Contar con recursos. Pero reducir la jornada del sector público le parece una salida. Vamos a ver, yo creo que es una salida. ¿No se planteó en el sector privado, Randa? Sí, por supuesto que sí. Pues se planteó en el sector privado. A la larga lo que requiera es ciertos ajustes el proyecto. ¿Y acaso en el sector privado se dijo solo para los casos donde las personas tengan ingresos superiores a 1 millón y resto de colones? Bueno, Constitucional, hay un artículo constitucional que habla precisamente de la falta de fondos como una de las razones para poder hacer cambios en ese sentido. Claro, pero entonces ahí voy ya dilucidando su posición, doña Rocío. Sería entonces que todos, así como se hizo en el sector privado, en el sector público, se pudiera hacer un recorte de jornada a todos los trabajadores para el aporte. Yo no dije que se hiciera a todos los trabajadores, lo que usted, si quiere, o sea, lo está extrapolando. Yo lo que le dije es por qué cuando lo hicimos en el caso del sector privado, a nadie le llamó la atención que, por ejemplo, se perdieran las cargas sociales. Y como le dije, han sido 200 y resto de 1,000 de trabajadores. Posiblemente deben haber otras soluciones también a esto, pero lo que tenemos es un margen muy corto de tiempo. Y hay otras, posiblemente haya otros pluses que no nacen, que no tienen origen en una ley que se pueden revisar en este momento.
debe haber varias opciones. Yo creo que lo importante en todo caso es en cualquiera de las opciones que se escoja, que se haga pues el análisis de legalidad, de constitucionalidad requerido para evitar que vaya a ser destruido antes de siquiera llegar a la Asamblea Legislativa. Rocío, nada más quería contarle que ahora que hablamos más temprano de las pensiones del régimen no contributivo y cómo hay un fondo del IVA, del IVA a la canasta básica que va para ahí, nos está escuchando la diputada Franji Nicolás, que dice que ella tiene esa preocupación, que sí está de acuerdo en quitar, digamos, el IVA a la canasta básica durante un año, pero que ella ha planteado, ya sea o pasar esa carga de las pensiones del régimen no contributivo a renta o a un impuesto a la riqueza que entiendo estará planteando en las próximas horas. Vamos a ver, hay que tener claro, primero que lo que tenemos es una tarifa muy reducida en el IVA, y cuando uno ve la fuerza que ha tenido el IVA en la recaudación de impuestos, incluyendo renta, uno no debería menospreciar el efecto IVA en una mejor, recuérdense cuando hablábamos de la trazabilidad, de la reducción de la evasión precisamente por el IVA, en el momento en que quitamos eso, dejamos realmente botado lo que era el mayor beneficio de este proyecto. El 1% no era por sí mismo lo que le agregaba el mayor valor. Lo importante era la trazabilidad y el efecto colateral que tenía en la recaudación, en el nivel de formalidad al que hubo que recurrir con la factura electrónica, con el IVA, con las declaraciones que hay que hacer mensualmente. El pasar de recibir 70,000 declaraciones a más de 200,000 declaraciones de IVA, esto es lo que realmente hace sentido. No solo cómo sustituyo un ingreso con el otro, sino cómo no pierdo el concepto de la trazabilidad y mejor rendimiento de la renta con un IVA. Doña Rocío, muchas gracias por haberme acompañado hoy en Matices. Muchas gracias, Randall. Un gran gusto de haber estado con usted y muchas gracias por la invitación. Y me pidió My Way de Frank Sinatra. ¿Por qué esa canción? Porque me gusta mucho. Ah, bueno. Ve, usted siempre prudente. Gracias, doña Rocío, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, Frank Sinatra despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Don Glenn Montero, que está en control, espero que esté lista. Y está lista, 3:25. Hasta luego, doña Rocío, gracias. Chao.